Buenos días, pues entonces comenzamos ya formalmente la tercera sesión del curso de construcción de encuestas. Pregunta, ¿se está viendo entonces ya la presentación, verdad? Sí Sí lo se está alcanzan a viendo ver. bien, sí. Perfecto. Entonces, vamos a repasar un par de puntos que comentamos en la sesión anterior. Falta por abordar el tema del scaling, o sea, de completarlo. Abordar brevemente el tema de los índices y con eso terminaríamos los contenidos de la segunda sesión y avanzaríamos a lo que tenemos planeado para el día de hoy, que tiene que ver con las preguntas de una encuesta y con la estructura de la encuesta en cuanto a formato estandarizado de preguntas. Bien, pues entonces hablemos sobre los niveles de medida. Y en la sesión anterior, a la mitad aproximadamente, les mencionaba que quería que tuvieran presente una observación para que la discutiéramos después. Y esa observación tiene que ver con la siguiente reflexión, que una escala refiere los valores que un indicador puede tomar, pero no dice nada sobre el indicador como tal. Recuerdo que me hacían ya la observación de que, bueno, esto tiene que ver con cuál es el sentido mismo de una escala, ¿no? Y la reflexión que quiero hacer ahora tiene que ver con la decisión del investigador del uso de las escalas y con el tema del refinamiento de las variables. Entonces, quisiera darles el siguiente ejemplo para abordar esta observación. Pensemos en el caso de que nuestro constructo sea el de la calidad educativa, ¿ok? Y hemos discutido que la calidad educativa se trata de un constructo complejo que puede capturarse mediante el análisis de varias dimensiones, ¿ok? Entonces, cuando estamos haciendo esta reflexión de que la escala refiere los valores que un indicador puede tomar, pero no dice nada sobre el indicador como tal, podemos abordar ese tema con las siguientes consideraciones. Pensemos en el caso de que la calidad educativa sea un concepto que nos interese evaluar, pero que estamos haciendo una aproximación quizá no tan refinada. Y podríamos evaluarlo desde esta perspectiva, quizá más superficial, utilizando una escala ordinal, en donde podría evaluar la calidad educativa de una institución en términos de si es baja, media o alta. ¿Ok? Entonces aquí la escala únicamente expresa la decisión del investigador en relación a la forma en la que va a tratar ese indicador, ¿no? En este caso quiere hacer una aproximación un tanto superficial, probablemente el objeto de investigación sea otro y esta sea una variable complementaria, ¿no? Ahora bien, quizá otro investigador decida hacer una aproximación más fina y plantee construir una escala tipo Likert, en donde se evalúen varios aspectos de la calidad educativa y a partir de eso proponga una escala que nos permita hacer comparativas más precisas entre diferentes instituciones. Y en este caso podemos utilizar una escala de puntos que vaya de 1 a 7, en donde 7 sea una calidad educativa más alta y 1 una baja, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una posibilidad de hacer una comparativa más fina. Ahora bien, otro investigador puede hacer una propuesta más elaborada y en lugar de conformarse con esta aproximación, plantea el análisis de diferentes dimensiones, incluso constructos relacionados con la calidad educativa, y para eso decide desarrollar un índice. Entonces, este índice ya incorpora varias dimensiones, incluso varios constructos, los pondera y construye un indicador final que nos da una información muy precisa sobre la calidad educativa, tratando de presentarle al lector una aproximación a la multidimensionalidad de ese fenómeno. ¿Ok? Entonces, al final del día,
hay que tener muy claro que existe una diferencia entre la realidad que estamos observando y cómo la estamos evaluando o cómo la estamos calificando. Entonces, la escala más bien nos habla sobre la forma en que el investigador decide medir este fenómeno. Pero el fenómeno como tal es algo paralelo, ¿no? Que puede tener incluso dimensiones que aún no detectamos. Entonces hay que tener siempre presente eso, que el fenómeno puede tener incluso dimensiones que aún no se detectan y que nuestras aportaciones a la literatura no son concluyentes. O sea, seguimos avanzando y seguimos descubriendo esa realidad que nos interesa, ¿no? Entonces a eso se refiere esta reflexión. O sea, la escala como tal nos habla más bien sobre las decisiones del investigador más que sobre el fenómeno en sí. Obviamente es una aproximación al fenómeno, pero estas aproximaciones pues siempre son parciales y siempre están sujetas a una mejora. Bien, vamos a avanzar. Quisiera hacer la observación de que en el momento en el que quieran intervenir, pues yo los exhorto a hacerlo, ¿no? Entonces, en cualquier instante tenemos esa posibilidad y los invito a participar constantemente para que sea más ágil la presentación. Bien, hecha esa invitación, esa exhortación, el tema que vamos a comentar a continuación es el de los tipos de escala. Ya lo abordamos un poco en la sesión anterior y me gustaría retomarlo para que vaya quedando un poco más claro. Entonces, desde esta perspectiva podemos identificar que las escalas, existen dos grupos principales que serían las escalas unidimensionales y las escalas multidimensionales. Una escala unidimensional, de acuerdo con la literatura, lo que hace es medir un constructo a lo largo de una sola escala que va de menor a mayor. Tenemos algunos ejemplos que son muy sencillos, por ejemplo, el peso, que se mide en una escala que nos indica que iría de un nivel menor a uno mayor, la velocidad del viento, el tamaño de una empresa, etc. Algunas de estas escalas pueden incluir múltiples ítems. Cuando hablamos cuando utilizamos el término ítem, nos estamos refiriendo a aspectos. Pensemos en el caso de la autoestima. Y quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos ustedes podrían considerar dentro de este constructo de autoestima? ¿Cuáles les vienen a la mente? Si nosotros quisiéramos cuantificar el grado de autoestima que tiene un sujeto, ¿qué aspectos se les viene a la mente que podamos utilizar? Seguridad, confianza, desenvolvimiento. Ajá. Sí, no, ajá, sí, yo también iba a decir seguridad, logros, podría ser también. Muy bien. Entonces, o pudiera ser de acuerdo a su intensidad, si está baja, si está alta, o si está una autoestima normal o regular. bien, aquí tenemos dos puntos distintos. Los que mencionaban antes, si no mal recuerdo, dijeron seguridad. Perdón, ¿qué otro mencionaron? Seguridad, logros. Logros. Confianza, podría ser también la actitud ante retos o adversidades. Perfecto. Tenemos estos aspectos: seguridad, confianza, logros y la postura ante los retos. 4. Entonces, estos aspectos los podemos cuantificar, como mencionaba Lucio, en función de su intensidad, ¿no? Si alguien tiene mucha seguridad en sí mismo o tiene poca, si alguien tiene mucha confianza sobre su capacidad para asumir un reto o tiene poca, etc. Entonces, aquí hay que tener cuidado con la siguiente situación. Cuando estamos hablando de una escala unidimensional, implica que al final estamos evaluando solamente una dimensión. Estamos suponiendo que el constructo que estamos tratando únicamente se expresa en una dimensión. Ahora bien, esta dimensión, a su vez, puede tener varios aspectos, ¿ok? Entonces, la consideración importante es que al final estos diferentes aspectos los vamos a integrar
y vamos a obtener un solo nivel, un solo valor que va a ser en términos de una escala de continuidad que puede ir de un valor bajo a un valor alto, ¿ok? Entonces, continuando con este ejemplo de autoestima, las diferentes calificaciones que un entrevistado le dé a su percepción personal sobre su nivel de seguridad, sobre su capacidad para afrontar retos, etcétera, nosotros lo integraríamos, ¿no? Y diríamos, el encuestado número tal tiene un nivel de autoestima medido suponiendo que utilicemos una escala del 1 al 5 en función de sus resultados, podríamos concretar con una escala de 4. Y si el 5 fuera el valor más alto, pensaríamos que se trata de una persona que tiene una autoestima relativamente alta. Estas escalas unidimensionales son bastante útiles para hacer comparativas entre diferentes entrevistados. Si el entrevistado número 1 tiene una calificación de 5 y el entrevistado número 10 una calificación de 2, podemos suponer que el 5 es más afín con los diferentes aspectos que evaluamos de la autoestima y se valora mejor en función que el otro encuestado, ¿no? Ahora bien, eso tampoco nos refiere la autoestima como tal, ¿no? Porque pueden ser que haya otros aspectos clave que a lo mejor no formaron parte de esa escala, y esa ya sería una deficiencia del investigador, ¿no? Nuestra obligación es tratar de presentar los aspectos que son más representativos, en este caso del constructo autoestima, que es el que nos interesa evaluar. Entonces, las escalas unidimensionales se enfocan en constructos que suponemos tienen una sola dimensión. Ahora, también puede ser el caso de que existan constructos que tengan varias dimensiones y que yo en este instante solo me interese por una. Entonces, puedo utilizar este tipo de aproximación, ¿no? Pensando que el resto de dimensiones, por alguna razón, queda fuera de mi objeto de investigación. Ahora, las escalas multidimensionales emplean diferentes ítems o pruebas para medir cada dimensión de un constructo por separado y luego combinan las puntuaciones de cada dimensión para crear una medida general del constructo multidimensional. En resumen, en este tipo de medidas se están evaluando constructos que tienen varias dimensiones y a su vez cada una de estas dimensiones puede tener diferentes ítems o aspectos, ¿ok? Cabe la posibilidad de que yo le asigne una ponderación a cada dimensión y que considere que la dimensión 1 sea más importante que la 2. Entonces ahí ya entra la teoría para determinar cómo se van a manejar estas ponderaciones, si se van a asignar, si se van a tratar de la misma forma todas las dimensiones o si hay algunas que tienen mayor relevancia que otras. En el texto que les estoy presentando tenemos el ejemplo de la aptitud académica. Y de acuerdo con este ejemplo, podemos medir la aptitud académica a partir de la evaluación de dos dimensiones, la habilidad matemática y la verbal. En la realidad pueden ser más dimensiones, ¿no? Entonces aquí solamente el ejemplo nos plantea dos. Entonces, una vez que se mide cada una de estas dimensiones, suponiendo que cada una de ellas tiene diferentes ítems, integro las calificaciones de cada dimensión y después combino ambas dimensiones para crear una medida de conjunto o global de la aptitud académica. A continuación vamos a hablar sobre las escalas unidimensionales analizando un caso muy concreto que es el de Likert, que es una de las escalas más utilizadas, principalmente porque tiene la ventaja de que es de fácil construcción. Con eso vamos a profundizar más en este tema de las escalas unidimensionales y después hablaremos de las escalas multidimensionales mediante el análisis del tema de los índices. Bien. Las escalas unidimensionales con frecuencia se emplean como medidas de actitud en la investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces,
Cuando estamos hablando, sobre todo en investigaciones cualitativas, que quieren presentar algún desarrollo cuantitativo de alguna actitud, por ejemplo, las preferencias de voto, las percepciones sobre los partidos políticos, la percepción sobre la situación económica, etcétera, pues estas escalas unidimensionales pueden ser útiles. En investigación cuantitativa vale la pena recordar que lo que buscamos es explorar, medir, determinar la intensidad y combinar las actitudes hacia diferentes aspectos de un asunto para llegar a un único indicador que sea un reflejo de la actitud del conjunto o global. Vale la pena recordar que en las escalas unidimensionales estamos evaluando una sola dimensión, que esta dimensión tiene varios aspectos y que cada uno de estos aspectos se puede pensar como un indicador de esta escala, de esta dimensión, perdón. O sea, cada aspecto de alguna forma mide la dimensión en su conjunto. ¿Ok? Entonces, la idea es de que al final cada uno de estos aspectos se trate de forma equivalente. Cada uno tiene el mismo peso. Las escalas actitudinales miden la intensidad de las actitudes de los encuestados hacia los diferentes aspectos de una situación o fenómeno y proveen las técnicas para combinar las actitudes hacia los diferentes aspectos de una situación en un único indicador global. Por ejemplo, la escala de Likert es muy sencilla. Al final, a cada uno de una vez que se tiene la lista de los aspectos o ítems que se van a evaluar y se les asigna una escala, la forma de integración es simplemente una sumatoria. Entonces es una técnica bastante sencilla la que nos ofrece este tipo de escala. Al hacer esta integración, se reduce el riesgo de que la expresión de opinión de los encuestados esté influenciada por su opinión o solamente uno o dos de los aspectos de la situación. ¿Qué significa? Volviendo al ejemplo de la autoestima. Volviendo al ejemplo de la autoestima, a partir de una escala unidimensional que permite la evaluación de diferentes aspectos, entonces el investigador trata de asegurarse de evaluar las diferentes aristas del constructo, ¿no? Tratando de que de esta forma la opinión que expresen las personas sea relativamente fiel con la realidad que interesa conocer, ¿no? Se están evaluando diferentes asuntos. Entonces se trata de que se exploren las diferentes perspectivas y no se caiga en sesgos. Los tres tipos de escalas más utilizadas son la escala de apariencia igual de Thornton, la escala sumativa de Likert y la escala acumulativa de Goodman. Son muy similares, cambian algunos aspectos, sobre todo en cómo se van a clasificar los ítems, en el empleo de jueces, por ejemplo, que los jueces son personal altamente capacitado o especialistas en el tema. También cambian los métodos estadísticos que se utilizan. En ese sentido, Likert también es sencillo. Por ejemplo, utiliza medidas como la T-de-Student, que no es tan complicada, la puedes calcular desde Excel, ahora lo vamos a comentar. Y cualquiera de estos tres métodos nos permite afrontar los siguientes cuestionamientos, que son cuestionamientos clave. El primero, ¿qué ítems de una situación deben incluirse en la escala? Para abordar qué implica este cuestionamiento, les voy a plantear el siguiente ejemplo. Pensemos en que estamos haciendo una investigación de mercados y lo que buscamos evaluar a través de nuestro estudio es el nivel de satisfacción de las personas con una marca de teléfonos celulares. En este ejercicio vamos a suponer que estamos pensando que la satisfacción de los clientes se expresa en una sola dimensión, ¿ok? Y que esta dimensión tiene varios aspectos. ¿Cuáles serían los aspectos que a ustedes les vendría a la mente que tendríamos que explorar para tener una cuantificación hasta cierto punto confiable de la satisfacción de una persona con su teléfono celular o con una marca de teléfono celular? Dejo abierta la pregunta, ¿qué aspectos plantearían ustedes o incluirían en su encuesta?
Pues yo no soy muy usuaria de las telefonías, ni soy muy dada a andar preocupándome mucho por ello, pero digo, por lo que veo, pudiera ser ¿cómo le llaman? La capacidad de memoria, no sé si sea la palabra correcta, y la calidad de las fotos. Por ahí es donde veo que la gente le busca mucho. Yo en lo personal me iría por el precio. Eso sería mi aportación, Cristian. Perfecto, ya estamos aquí planteando tres, ¿no? Precio, la capacidad de memoria, vamos a dejar el término así, y mencionaste una más que sería la de las fotografías. Ok. Sí, ¿Qué otros aspectos? concretamente ahí de las fotografías, yo he visto que los jóvenes les fascina mucho cuando un teléfono tiene una amplia resolución en píxeles, sobre todo para las fotografías, y las novedades como para sacar los selfies, por ejemplo, que tengan condiciones más, más resolutivas en cuanto a la imagen, también la recepción. Entre marcas, dicen, no te compres esta marca porque sale muy mal en la recepción. Ya no piensan incluso en la empresa proveedora del servicio, sino piensan en la marca del celular. Determinan, por ejemplo, un Sony es mejor que el otro tipo de marca, ¿no? Sí. Así es que la marca cada vez tiene mayor peso, ¿no? Sí. Es un criterio de decisión. Sí. Dice ahí Philip Kotler que ya no se está comprando el producto, se está comprando la marca. Así es. Ya hasta tienen un valor financiero, ¿no? Sí, cotizan en Desde hace un bolsa. par de décadas. Sí. Ya son prácticamente un activo, ¿no? Así es. Sí, que a veces su destino empresarial se está basando en el movimiento bursátil. La marca tiene fuerte presencia y se le da ese valor, ¿verdad? De mercado. Bien. Cuando construimos una escala, corremos el riesgo de la subjetividad, ¿no? Porque al momento de decidir cuáles son los ítems o aspectos que tenemos que evaluar, podemos darle demasiado peso a nuestra propia opinión sobre qué es lo que se debe incluir, ¿no? Ahora estamos hablando de la satisfacción con una marca de teléfonos celulares. Estamos planteando en las opiniones que dieron ahorita María Enriqueta y Lucio alrededor de 6 aspectos, ¿no? Entonces, la escala de Likert nos ayuda o nos ofrece algunas herramientas que nos permitan hasta cierto punto reducir esta subjetividad, ¿no? El primer paso que nos ofrecerían este tipo de medidas sería construir una lista de los aspectos que nos parezcan relevantes, ¿no? A lo mejor esa lista no se va a quedar en 6, probablemente aumente a 20, a 10, a 20. El método sugiere que entre más aspectos se tengan en consideración, mejor, ¿no? Entonces, a nivel académico, cuando leemos sobre la construcción de las escalas de Likert, llegamos incluso a notar que recomiendan trabajar con más de 50 opciones, ¿no? De respuesta. Y después eso se somete a una evaluación con un grupo de personas que sean expertos y que determinen cuál es la utilidad de cada uno de estos aspectos. Entonces, los métodos unidimensionales nos ayudarían a decidir de las diferentes opciones que conforman una dimensión de un constructo que estemos evaluando, cuáles habría que incorporar en nuestra escala y cuáles dejar fuera, ¿no? Pensando en que la selección realmente represente los aspectos más significativos de la dimensión. ¿Okay? Doctor Dígame. Cristian, buenos días a todos. Mire, aquí hablando de esa lista y cuando dice 50, pues todos nos asustamos, ¿no? Realmente yo creo que va a depender hacia qué mercado va mi encuesta. Claro. Y ahí podemos reducir, ¿no? Porque si es para jóvenes, a lo mejor lo que les interesa es la cámara, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de los académicos, lo que nos interesa es todas las herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que se va a reducir esa escala en la medida de que sepamos hacia quién vamos a dirigir esas encuestas, ¿no? ¿Sí estoy en lo correcto? Estás completamente en lo correcto. De hecho,
digamos que esta lista enorme que puede ser de 50 o más, hay varios matices. ¿No? El proceso te lleva a reducirla a un número manejable. Entonces ya no, tú no te quedarías con los 50, sino que al final harías un proceso estadístico de discriminación para quedarte únicamente con un número pequeño, supongamos de 10. Pueden ser menos, ¿no? Eso depende de qué tan útil sea cada aspecto. Si tú logras abordar la complejidad de una dimensión a través de pocos aspectos, es válido, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas es muy adecuado porque en ocasiones lo que nos puede ayudar a decidir cuáles de estos aspectos sobran es precisamente esta identificación de cuál es el sujeto al que estamos dirigiendo la investigación, ¿no? Ese puede ser un primer paso para decidir. Aspectos tales como el precio quizá no sean importantes para determinado nivel socioeconómico, pero si mi encuesta va hacia otro lado, pues entonces ahí sí lo tengo que incluir. Si va hacia un grupo de personas jóvenes, los aspectos serían distintos hacia un grupo de los que aplicaría o utilizaría para conocer el nivel de satisfacción de personas con mayor grado de edad, etc. Entonces, sí, la idea sería refinar, ¿no? O sea, saber muy bien a quién estamos aplicando la encuesta y en función de eso, ayudarnos en este proceso de discriminación. Ahora, otra observación. Esa es la sugerencia que nos hace esta aproximación académica, ¿no? De partir elaborando listas de posibles ítems muy larga. Ahora, en la práctica no siempre lo haces, ¿no? Porque en ocasiones ya hay temas que están muy trabajados y que ya tienes identificados cuáles son los aspectos importantes, ¿no? Que ya han sido evaluados en varios textos, en varias investigaciones. Entonces ya no hace falta que tú partas de cero, ¿no? De hecho, una de las características que tiene una buena investigación es que lo que estamos haciendo son aproximaciones acumulativas, es decir, ya alguien avanzó en un sentido y tú puedes subirte a eso, a esa aportación que realizó y tú dar el paso al siguiente escalón, ¿no? Entonces ya no tienes que partir siempre de cero. Entonces ahí hay varias consideraciones en juego. Lo que es valioso es el hecho de tener presente que una sola dimensión puede tener muchísimos aspectos. Yo creo que eso es lo importante. Y tratar de no dejar fuera los aspectos clave. Entonces vale la pena cuestionarte, ¿realmente esta lista de 5 aspectos son los aspectos clave de este constructo que estoy evaluando, que es autoestima o que es satisfacción con una marca, o estoy dejando aspectos fuera, ¿no? Esa es la parte importante. Gracias. Muy bien. También un comentario, Cristian. Sí, adelante. Por ejemplo, de cuando yo ya tengo identificado una serie de 30, 40 ítems, comienzo a discriminar, pero siempre no perder de vista cuál es el objeto de mi investigación. Sí. Ser reiterativo en eso, porque finalmente, pues eso es lo que a mí me interesa investigar, explorar, y que a veces la diversidad en cuanto a los ítems me puede ayudar para obtener un resultado global, o también me puede confundir y me puede sesgar la información, ¿no? A lo mejor sesgar no, porque la idea de que tú evalúes diferentes aspectos es que tengas una idea más precisa sobre un constructo, ¿no? Lo que sí puede hacer sería distraerte en el sentido de que tu objeto apunte en una dirección y tú te vayas un poco hacia otras, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con tu planteamiento de lo que te interesa evaluar. Es un poco lo que les mencionaba hace un instante, de que tú puedes estar trabajando con un constructo que tiene varias dimensiones y puedes tomar la decisión de que en esta investigación únicamente te interesa profundizar en una de esas dimensiones. Eso es válido, ¿no? Porque Sí. recordemos que los fenómenos sociales son sumamente complejos, entonces con una sola dimensión
puedes trabajar muy bien y puedes profundizar muchísimo y de esa dimensión puedes enfocarte en una parcelita muy pequeña y es válido, ¿no? Entonces, Sí, creo que no, por ahí va tu comentario, me parece. O sea, sí, podemos enfocarnos en algo muy acotado para profundizarlo muy bien y eso está excelente. sí, fíjate que normalmente a veces en el proceso de la investigación comenzamos con un objetivo bien claro, bien definido, que es lo que nos interesa, pero a medida de que va avanzando la investigación, estamos encontrando otros caminos que pueden ser incluso hasta mejor de interesantes que el que originalmente nos interesaba hacerlo. Estaba investigando por ahí en una situación que los grandes inventos que se han hecho, pues no nacieron a través del objetivo principal de la investigación, sino que fueron productos de la diversidad de investigación que se hizo y lograron otras cosas. Me llamó mucho la atención que a eso se le llama la serendipia, que comenzaban a explorar un punto y luego finalmente descubrieron otro. Así dicen que se encontró el uso del microondas, el horno de microondas, el mismo Camarena que descubrió la televisión a color, andaba sobre otra investigación y descubrió. Entonces yo aquí cuando a veces tengo diferentes, el referencial teórico me está marcando, yo tengo una idea del problema, pero no lo he definido ni lo he identificado bien. Me voy a la literatura y en la literatura me sacan, pero X cantidad de ideas y eso a veces a mí me hace incluso cambiar de objetivo de la investigación. Estoy de acuerdo, solamente pienso que vale la pena tener un poquito de cuidado porque está muy bien tener esta flexibilidad, siempre es útil, ¿no? Y hay una posibilidad en que puede cambiar el rumbo de una investigación cuando estás ya inmerso en el proceso como tal de encontrar resultados, etcétera. Pienso que para explorar la investigación cualitativa es más apropiada, ¿no? En el caso de la investigación cuantitativa debemos de tener cuidado y tratar de que esta serendipia sea lo menor posible, porque aquí sí el punto es cuantificar, ¿no? Sí, Entonces ya elegí, de alguna forma tengo identificado el constructo, la dimensión, los aspectos que me interesa cuantificar y el objetivo es tratar de que no haya tanta variación, ¿no? Para que concluyamos adecuadamente ese proceso de investigación. Ya la parte exploratoria quizá podamos abordarla en una investigación cualitativa de mejor forma. Entonces pienso que hay que tener hay que buscar las dos alternativas de explorar y de ser concretos y de utilizar las herramientas adecuadas para cada uno de estos dos objetivos, ¿no? Entonces, nada más habría que hacer, o sea, hay que estar abiertos a esta flexibilidad, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿no? O sea, de en la acuerdo, cuantitativa sí es como muy enfocada. de acuerdo. Bien. Bueno, entonces, estos diferentes tipos de escalas nos ayudan o nos dan herramientas para primero atender esta pregunta, ¿no? ¿Qué ítems son los que debo de incluir en mi escala? Tenemos una lista, nos ayuda a decidir cómo hacer la discriminación y al final quedarnos con un conjunto reducido que podamos evaluar y que tengamos cierta confianza en que este grupo que seleccionamos nos da una idea relativamente apropiada de este constructo, ¿no? Y de cómo lo percibe o cuál es la actitud de las personas hacia él. También nos ayuda a decidir cómo vamos a combinar los diferentes aspectos, nos ayuda a asegurarnos de que la escala realmente mida lo que se supone que debe medir, etc. Entonces, son perfectibles, sí, pero nos ayudan a aproximarnos a los constructos con cierta confianza, ¿no? Entonces, de los diferentes tipos que mencionamos ahora, estos tres, vamos a desarrollar solamente uno, que es el de la escala de Likert. Bien, entonces,
una breve presentación, la lógica de la escala de Likert. Esta lógica se basa en el supuesto de que cada enunciado o ítem tiene la misma importancia, peso o valor actitudinal, en términos de reflejar una actitud hacia el asunto en cuestión. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esta es una condición que puede ser algo positivo, pero también es negativo, ¿no? Porque asume que todos los aspectos tienen la misma dimensión, lo cual facilita el trabajo, perdón, tiene el mismo peso, lo cual facilita el trabajo de construcción de la escala, pero a lo mejor puede ser poco realista, porque no todos los sujetos van a asignar el mismo peso a cada aspecto en la realidad. Entonces, ahí hay un punto de debate. Una clave, la escala de Likert no mide la actitud como tal. Básicamente lo que hace es mostrarnos la intensidad de un punto de vista de un encuestado en relación con la de otro, y eso es importante tenerlo en mente. O sea, al final, las escalas lo que nos permiten es comparar las actitudes de diferentes personas hacia un conjunto de aspectos que son sujeto de evaluación. Pero no sabemos exactamente cuál es su percepción sobre el fenómeno como tal. ¿Por qué? Porque al final existen aspectos que quizá para una persona sean más significativos y que probablemente no estén en la escala, o el tema de estas ponderaciones, al manejarlas todas de la misma forma, no refleje la actitud real de los sujetos. Entonces, siempre hay que tener presente este pequeño detalle, ¿no? De que la actitud, que el fenómeno que queremos medir como tal, probablemente no lo estamos midiendo per se. O sea, estamos haciendo una comparativa entre diferentes encuestados. Eso sí, consideraciones iniciales. Hay 3 decisiones que son base al momento de construir una escala de Likert. La primera es el de las categorías direccionales. Las categorías direccionales tienen que ver con la forma en la que vamos a redactar cada aspecto, si va a ser al final una redacción que implique una dirección positiva, una dirección negativa o una neutral. Dependiendo de la dirección, es el tipo de codificación que se va a asignar. ¿Ok? Esto sirve para evitar que las personas contesten rápidamente y entonces se pierda en realidad su opinión sobre el constructo que estamos evaluando. Sería como una estrategia para evitar errores de captura por parte del encuestado. Generalmente las direcciones que se utilizan más son las direcciones positivas y negativas. Las neutrales casi yo no las he visto, eso no significa que no se utilicen, pero son poco usuales. Por ejemplo, tenemos el caso de una investigación en donde se está evaluando el nivel de satisfacción de los alumnos con un profesor. Y ustedes están viendo ahí 2 posibles aproximaciones a este fenómeno mediante una escala de Likert. En la primera estoy utilizando una escala categórica de 3 direcciones y 5 categorías. Vamos a centrarnos por el momento en las direcciones. Tenemos el primer ítem o aspecto que nos dice: el profesor conoce bien la materia. Y tenemos como alternativas de respuesta la primera, que es MA, que es muy de acuerdo, después de acuerdo, neutral, en desacuerdo y muy en desacuerdo, que es MD. En este caso, si la persona o el joven que califique este ítem decide que su opinión es de que el profesor conoce muy bien la materia y está muy de acuerdo, estaríamos hablando de aquí de una dirección positiva. ¿Ok? En cambio, si nos posicionamos ahora en el ítem número 4, en donde se plantea que el profesor hace demandas irrazonables y el mismo joven o algún otro contesta que está muy de acuerdo, aquí estaríamos hablando de una dirección negativa, porque ese ítem refleja algo que no es deseable
en el comportamiento de un buen profesor. Entonces, básicamente esta estrategia nos ayudaría a que los chicos no contesten todo con MA, sino que se detengan a evaluar cada ítem con cuidado y a tratar de reducir posibles errores. Esto garantiza que al final el sujeto haya contestado adecuadamente, pues no necesariamente, ¿no? Solamente es una forma de intentar corregir esa situación. Entonces, la primera decisión es cómo voy a utilizar mis preguntas, ¿no? ¿Voy a combinarlas o van a ser todas positivas, todas negativas, etcétera? Lo ideal es combinar, ¿ok? Ahora, la siguiente decisión sería, ¿voy a utilizar categorías o voy a usar escalas numéricas? En este caso, las categorías son escalas, es utilizar una escala nominal en donde básicamente cada una de las opciones es independiente del resto, ¿ok? Entonces aquí lo estoy utilizando como categorías. Estas categorías son muy de acuerdo, etcétera. Hay que tener un poquito de cuidado porque esta decisión de utilizar una categoría o utilizar puntos podría generar confusión, ¿no? Porque alguien podría pensar, bueno, pues alguien que está muy de acuerdo implica también algún orden, ¿no? O sea, tiene una categoría, tiene un rango superior a una persona que está muy en desacuerdo o neutral. Aquí la clave es el tratamiento estadístico. Si yo decido tratarlo como categoría, eso me limita en cuanto al conjunto de estadísticas que puedo utilizar, ¿no? Entonces, en una decisión de empleo de una escala nominal, pues ahí yo estoy ya marcando la pauta de que solamente voy a utilizar estadísticas de frecuencias, estadísticas de moda, solamente puedo utilizar determinado grupo de estadísticas para corregir los datos en cuanto a su transformación, pero no puedo utilizar otras. Entonces a eso se refiere principalmente, ¿no? Si utilizo una escala numérica, entonces ya puedo utilizar otro tipo de estadísticas, hacer un tratamiento quizá más sofisticado. En el ejemplo 2, pueden observar que en lugar de categorías se está utilizando una escala numérica. Tercera Cristian, consideración. doctor Enriqueta, una pregunta. Dígame. Sí, ya hasta se me olvidó, pero a ver, es que yo siempre he dicho, yo sé que voy a decir algo que está en contra de toda la teoría. Esas escalas o estas 5 categorías, muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo, muy en desacuerdo, a mí se me hace demasiado. Siempre lo he pensado así. ¿Es posible reducirlo a nada más de acuerdo y en desacuerdo y neutral? Porque cuando a mí me ponen a evaluar el servicio de los de seguros, de los bancos, etcétera, ¿cuál es la diferencia entre muy de acuerdo y de acuerdo? Hay veces, vamos, dices, mira, no lo voy a calificar bien y te vas con de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿se puede eliminar algo de esto, Cristian? ¿O no? Fíjate que la pregunta es muy buena y entra dentro de uno de los criterios de la construcción de las preguntas y tiene que ver con el nivel de la persona a la que vas a entrevistar, ¿no? Entonces, siendo estrictos con el uso de los métodos, pues no convendría tanto modificarlo, ¿no? Porque ya estarías planteando un método distinto. Entonces, aquí la clave a lo mejor es, si tú consideras que este método no es adecuado para lo que tú quieres evaluar, tienes la alternativa de plantear una pregunta distinta. Entonces, para ya no poner a los sujetos en esta posición de decidir entre una escala de puntos, pues a lo mejor plantea la pregunta de una forma distinta, ya no recurras a esta escala. Ya no uses esta escala, sino utiliza una pregunta distinta, en Ahora, donde te enfoques en lo que a ti te interesa, por ejemplo. Sí te entiendo. Aquí el punto es, ¿realmente dará una buena, hoy cómo será, un resultado, digamos, satisfactorio al encuestador cuando abre esta gama de preguntas? O sea, eso es, lo dejo en el aire nada más porque ahorita me está surgiendo esa pregunta, esa duda, y siempre me ha surgido. ¿Les dirá algo a los encuestadores cuando les das esta gama de alternativas?
porque ¿cuál es la diferencia entre muy de acuerdo y de acuerdo, no? Entonces, yo siento que ahí deja mucho que desear el resultado de la encuesta. Esa es mi percepción, Cristian, nada más. Cristian. A mí me parece muy buena. Ricardo tiene la mano levantada. Creo que A me ver, va a adelante. rebatir. Ahí no se escucha. Ricardo, tienes apagado tu micrófono. Perdón, sí, ya, pero ¿qué? También está pasando lo que te pasó a ti ayer. Pero bueno, muy interesante, Cristian, la construcción de la aplicación de la escala que tú dices. Y yo creo que, bueno, más que creer, fíjate, tengo una experiencia al respecto, dos experiencias al respecto. Que es importante el segmento al que se le va a aplicar la encuesta. Fíjate que en esa pregunta 1 y la número 4 que nos mencionas puntualmente en el primer ejemplo, ¿sí? Pues en la pregunta 1, si está muy de acuerdo, perfecto, marca MA, y en la 4, si está también muy de acuerdo, marcará MA, pero como dices, no es algo deseable y uno estará esperando un resultado en MD o en ED, más o menos, ¿verdad? Pero me pasó, Cristian, que al ir a encuestar en algún proyecto que estuve trabajando con el doctor Agustín Lagunes precisamente, viajé a la ciudad de Jalapa a visitar algunas carreras de la propia Universidad Veracruzana y aplicar una encuesta en línea con estudiantes. Y me sorprendió, pero al mismo tiempo me causó una incomodidad y inmediatamente ya un pensamiento de esos resultados no van a ser válidos, porque después de explicar toda la encuesta, con los chicos sentados, listos, preparados en las computadoras para responder, con una encuesta que tomaba aproximadamente responderla entre 20 y 25 minutos, porque no era corta, eso era algo que reconocimos, no era corta, eran varias secciones. No habían pasado ni siquiera 2 minutos cuando los chicos, varios empezaron a parar y ya terminé, y se fueron. Y efectivamente habían respondido toda la encuesta, pero 2 minutos para una encuesta calculada, reflexionada de 20 a 25 minutos, Cristian, pues sí nos dejó ese mal sabor de boca. Sí. Y en principio lo asumimos, bueno, un grupo de muchachos entre 18 20 años, sin gran interés en lo que les habíamos pedido, platicado y de qué se trataba la encuesta. Y lo único que decidieron fue cumplir con la obligación de haberlo sentado por parte de su profesor de ese momento para responder una encuesta en la que no tenían el menor grado de interés. ¿Cómo ves esto? Las dos observaciones que acaban de hacer son súper interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tiene que ver con el planteamiento tuyo, Ricardo, implicaría dar unos pasitos hacia atrás, ¿no? Y el cuestionamiento de la elección de qué método de investigación general es el que conviene realizar. Pensando en el perfil de los jóvenes, quizá una aproximación cualitativa sería más útil y podríamos plantear desde sesiones de grupo hasta algunas entrevistas a profundidad. Y probablemente ahí exista la posibilidad, entre comillas, ¿no? Porque siempre depende de lo que tú dijiste a continuación, que es el nivel de valor que le asigna el entrevistado al ejercicio, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, una aproximación cualitativa nos daría las herramientas para establecer un diálogo quizá más fructífero con la fuente de datos, en este caso con los jóvenes, ¿no? Entonces, quizá por ahí habría que realizarlo de otra forma, ¿no? Aquí quizá valdría la pena sacrificar un poco esta representatividad estadística, porque no la vamos a tener, pero quizá tendríamos mejor conocimiento, ¿no? Sobre sus opiniones, una aproximación más cualitativa. La segunda, que yo pienso que es muy clave, es el tema del valor que le dan los entrevistados al ejercicio de una encuesta o de una entrevista, ¿no? Y eso es clave. Y yo creo que aquí en el caso de los jóvenes hay un fenómeno muy interesante, sobre todo de los jóvenes estudiantes, que es cuál es su opinión sobre la utilidad de la evaluación de profesores o de los procesos en el aula. Quizá el chico está completamente, y ya eso es un tema incluso hasta de investigación, ¿no?
O sea, realmente los jóvenes quizá piensen que todos estos ejercicios no sirven para nada, ¿no? Entonces ni les interesa, porque dicen, bueno, si yo califico mal a este profesor, lo muy bien, al que lo califique mal ni lo van ni lo van a sancionar, y al que lo califique bien no le van a dar más materias ni nada. Entonces ahí ya estamos hablando de otro fenómeno, ¿no? Que está súper interesante. Entonces, ahí yo pienso que ya juega el papel de la función que el joven percibe de un ejercicio, ¿no? Y en este caso se nota que perciben que no sirve para nada. Por eso Así se van, es. ¿no? Aunado a lo que acaba de comentar María Enriqueta, Cristian, yo quisiera hacer mi comentario. Sí, Por ejemplo, si no hubiera existido Rensis, si nunca hubiera existido en el mundo, si nunca hubiéramos tenido esta aportación de él, estaríamos en un problema, por ejemplo, a la hora de querer encontrar, a ver, ¿cómo puedo medir la intensidad de la respuesta entre satisfactorio o insatisfactorio? claro. Si no tuviéramos la presencia de Rensis, su aportación, que parece muy simple, que va de MA a MD, parece muy simple, pero fíjate que cuando estamos en la presencia ya documental, yo lo percibo así. NE es la parte neutral, de DA y MA es lo positivo, ED, MD es lo negativo. Y ahora, en la escala numérica, el 4 para mí es neutral. 3, 2, 1 es negativo y 5, 6, 7 es positivo. Esa es la escala que quiso medir la intensidad numérica o documental Rensis. Ahora, por el otro lado, no es lo mismo, por ejemplo, a ver, voy a lanzar una pregunta. ¿Consideras que la alimentación baja en grasas es importante? Y yo puedo decir en la expresión verbal, auditiva, yo puedo decir, de acuerdo, pero ¿qué intensidad estoy marcando ahí? Pero cuando yo digo, muy de acuerdo, o sea, ya existe en mi voz, y muy de acuerdo, ese grado de intensidad quiere decir que no tengo ninguna duda. Sí. ¿Qué te parece? ¿Conoce bien el maestro la materia? Muy en desacuerdo. Y ese tonito de voz mide la intensidad que no lo pude. Vaya, de alguna forma, yo considero que Rensis fue lo que propuso, esa es su aportación, y que yo no le quitaría nada, Enriqueta. Yo creo que hasta le podría agregar más datos, pero esa es una forma de, ya cuando lo vemos en la captura y en la conclusión estadística, nos está marcando un grado de posición del entrevistado, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. en relación con las observaciones, considerando lo que menciona Lucio, que de cierta forma a través del lenguaje podemos captar intensidad, también hay que notar que la investigación cuantitativa pues es frágil y eso es súper importante no perderlo de vista, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso, de que al final aunque se presenta como algo cuantitativo, neutral, etcétera, objetivo, hay varias instancias en las que eso se pierde. Por ejemplo, volvamos un paso atrás a la pregunta en donde se menciona cuáles son los ítems o aspectos a considerar en una dimensión. Ahí ya puede entrar la subjetividad, ¿no? Porque ya puedo yo decir, pues a mí pienso que el que me interesa o el más importante es este aspecto y dejar fuera otros que quizás sean importantes. Entonces, hay cierta fragilidad en los métodos cuantitativos que se intentan resolver de diversas formas, ¿no? Y se logra hasta cierto punto. Siempre se tiene que lidiar con la existencia de un margen de error. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Lucio, en el sentido de que este instrumento, lidiando con esta posibilidad de error, porque de hecho se menciona en la clave, la escala de Likert no mide la actitud como tal. Básicamente lo que hace es mostrar la intensidad de un punto de vista de un encuestado en relación con otro. O sea, básicamente lo que me permite es comparar las posturas de diferentes personas,
pero el fenómeno como tal quizás se nos escapa un poco, ¿no? Este grado de satisfacción de un profesor de un alumno con un profesor se puede llegar a escapar, ¿no? Por cosas como las que tú mencionas, Enriqueta, que me parece una observación sumamente práctica. A lo mejor simplemente el chico no tuvo la capacidad de distinguir cuál es la diferencia entre muy de acuerdo y de acuerdo, quizá, y ahí ya te quedaste con una apreciación hasta cierto punto incorrecta, ¿no? Entonces, hay límites, pero yo concluiría el comentario coincidiendo con Lucio en el sentido de que el instrumento lo respetaría, y si tú no te sientes, y si tú no estás si tú tienes dudas sobre esta escala, puedes utilizar una aproximación diferente, por ejemplo, haciendo investigación cualitativa para ahora sí establecer un diálogo con los chicos y tener una idea más precisa sobre lo que piensan, o utilizando preguntas distintas. Entonces, esa sería mi postura al respecto, ¿no? Que como Y ahí es siempre es donde, debatible. Me gustaron sus participaciones. Yo creo que hay Gracias. varios puntos de vista, ¿no? Y todos tienen validez. Dígame, por ahí escuché a alguien. y ahí es donde tiene que entrar nuestra creatividad, ¿no? Y Claro, jugar precisamente con todo esto que nos estás capacitando y fortaleciendo la competencia. Yo estuve 10 años en un centro de cómputo como técnico académico en una facultad. Y entonces, pues ahí había 100 equipos y me tocaba escuchar llegar a los estudiantes precisamente a responder la evaluación del desempeño docente. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención respecto al comentario de Queta que decía, no puede ser de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre los estudiantes comentaban, no, pues los propios maestros dicen que todo se puede mejorar y que no hay nada perfecto. Entonces ya de entrada, no, lo más alto no lo iban a contestar a veces aunque estuvieran satisfechos. Entonces poner dos respuestas pues nos pondría también ante resultados que no fueran confiables, pero también que no nos permitan identificar si el foco está verdaderamente en rojo, si a lo mejor está en amarillo o apenas está parpadeando el verde, ¿no? O sea, cuáles son los subfactores a los que tenemos que ponerles más atención que a otros, ¿no? Y lo que comentaba, sí, es totalmente de acuerdo, porque pues es bastante fuerte lo que voy a decir, pero el estudiante reitera en muchas ocasiones que aunque él le haga una evaluación pues desfavorable a un maestro porque no haya quedado satisfecho con la manera en que le impartió clases, nunca se ve que haya un cambio, porque luego el maestro le vuelve a dar clases, sigue dando la misma experiencia a las siguientes generaciones, no se entera a lo mejor de algún proceso de retroalimentación que las autoridades hayan tenido entonces, pues no le dan la importancia, ¿no? Y respecto a lo que comentaba Ricardo, me recordó de pronto a que yo he visto mucho, sobre todo en los jóvenes, que están acostumbrados como a responder me voy a oír muy vintage, test de la revista Eres, ahí en los 90s, que te hacían test de personalidad y tú cómo eres y cómo va a ser tu relación y cuando estaba uno chavo, pero las respuestas siempre eran, siempre, regularmente, nunca. Y entonces si contestabas todas siempre, pues lógico que tu resultado iba a ser de no, estás muy bien, vas por buen camino, échale ganas. El regular, pues síguele echando más ganas y demás. Entonces, de pronto como que si uno ve de pronto en internet y demás a qué tipo de encuestas o cuestionarios están acostumbrados, son de estos de tendencia, ¿no? Que siempre la primera pregunta es la favorable y ahí se van, ¿no? Y como aparte esos test son como autoevaluables, entonces pues también se quedan con esa situación, ¿no? Entonces yo veía, porque tenía yo la vista de los monitores, por ejemplo, regresando a la evaluación del desempeño, que a lo mejor, si aplicáramos este ejemplo que tenemos aquí en pantalla,
respondían las primeras 2 o 3 como que tratando de leerlas, y si de pronto era el DA, así respondían todas. Ya no le ponían atención al resto, sino como que le ponían atención a las primeras, y con base en las que escogían al principio, con esas se iban todo al final. Entonces, sí es muy complicado, o sea, sí, yo creo que de verdad por eso el curso se llama Construir Encuestas, porque si fuera sencillo, no, pues no estaríamos acá, ¿no? Entonces se trata de ver si el enunciado, la combinación de positivos y negativos en el caso de los enunciados nos va a favorecer a que al menos reflexionen, a que veamos si realmente está habiendo un cambio, porque también podríamos analizar ahí, si nada más responden puro DA, pues entonces ahí también nos dirían que ya no le pusieron la atención suficiente a los enunciados a leerlo, ¿no? Y entonces ahí también nosotros podríamos aplicar un criterio de qué tan válida es nuestra encuesta, ¿no? Pero sí es algo bastante complejo, pero no imposible, ¿no? Simplemente ahí es cuestión de ir armando bien de acuerdo a cada proyecto que vayamos a desarrollar. Sí, Doctor. y de hecho, perdón, solamente quisiera terminar presentar una idea y ahora te doy la palabra. La observación de María Enriqueta a mí me parece súper sensata, y pienso que aquí caemos en el debate de cuál es la utilidad o aplicación conveniente para cada método de investigación, ¿no? Entonces yo pensaría que quizá para este asunto de actitudes, la investigación cualitativa es una aproximación relativamente más fiable. Entonces, quizá en una encuesta yo no, también dudaría, pensando por lo que estás mencionando tú, José Eduardo, es que efectivamente, cuando construimos la encuesta, tenemos que pensar en la persona que va a responder. Entonces, si la persona que va a responder no tiene las herramientas para para expresar asertivamente su postura a un tipo de encuesta, a un tipo de pregunta y opciones de respuesta que yo le estoy presentando, pues ya no me va a servir, ¿no? Pues no tiene caso que gaste en hacerles esas preguntas y van a contestar mal, no me sirve de nada lo que yo voy a obtener. Entonces sí, efectivamente hay que ser un poco creativos, quizá aquí habría que combinar lo cualitativo con lo cuantitativo, cambiar el tipo de respuesta. La escala como tal no tiene caso modificarla porque con sus deficiencias es eficiente para determinado tipo de aproximación cuantitativa, ¿no? Pero a lo mejor tiene, en algunos casos, como el que estamos comentando ahora, sea muy endeble. Entonces ahí es en donde el investigador debe decidir, bueno, pues son tantas las posibilidades de que la pregunta salga mal, que mejor no uso este tipo de escala y hago otras preguntas. Por ahí interrumpí yo a alguien, una disculpa. Sí, soy yo. Bueno, siguiendo con lo que comenta Eduardo, yo me pregunto, entonces, como investigador, cuando yo hago las preguntas, debería también de preguntarme si estoy en condiciones de atender los resultados de esa encuesta, ¿no? Yo creo que de ahí al menos aquí en la universidad tengo entendido que ya precisamente por eso se está revisando el instrumento de evaluación, porque a veces preguntamos algo y por diferentes factores, para no entrar en detalles, resulta que no pueden hacer nada y entonces el que contesta pues ya no le da ese interés contestarlo como debería de ser. Entonces, a lo que hay que atender cuando hacemos una investigación es que si lo que me van a contestar de acuerdo a las opciones que yo les doy en la escala, estoy en condiciones de atender esos resultados, ¿no? O cuando menos empezar a hacer algo, ¿no? Claro, porque aquí estamos hablando de un caso muy puntual en donde la encuesta es un proceso, ¿no? O sea, no solamente es un elemento de investigación, sino es un proceso docente, en donde en teoría debería de encaminarnos a algo, ¿no? A alguna decisión. Entonces, efectivamente, debemos de cuestionar cuál es el sentido de este proceso, si conduce a algo o a nada. Y cuando no tiene frutos, pues ahí puede tener un efecto contraproducente
en la postura y en la actitud de los chicos hacia la institución misma. Ahora, un punto más. Otra cosa delicada es evaluar si realmente la opinión y los aspectos que estamos evaluando nos hablan sobre o nos acercan al conocimiento del constructo que queremos evaluar, ¿no? Porque ¿quién nos dice que la opinión del chico no ya está ya sujeta a cierto sesgo, ¿no? Y quizá el que sea un buen profesor va a ser mal evaluado si es exigente, si es estricto, si es riguroso. Entonces, desde ahí, o sea, se trata de un súper ejercicio. Me gusta mucho este ejemplo porque plantea muchos retos, ¿no? Entonces, como mencionaba José Eduardo, se pueden resolver estos retos, pero hay que ser consciente de estas dificultades, de que incluso en el estudiante mismo quizá haya un cierto sesgo, ¿no? A decidir qué es lo que considera un buen profesor o un mal profesor. O sea, es un muy buen ejemplo. O sea, nos plantea muchas dificultades. Cristian, ya me están convenciendo de que está bueno que se abra esta gama de respuestas. Nada más que entonces creo que están mal planteadas las preguntas. Porque, por ejemplo, se preocupa por los alumnos, ¿no? Yo sería, se preocupa porque los alumnos conozcan sobre la experiencia, materia que está impartiendo, ¿no? Porque se preocupa por los alumnos es pues por si le duele la muela, si llegó a su casa, ¿no? O sea, también yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que está diseñada la pregunta. Claro. Pero me voy al sí, no y regular. Eso es lo que más me gusta. Soy más, más cuadrada yo. Porque a mí se me hace demasiado complejo, ¿no? El estar regular, de acuerdo, muy de acuerdo, aunque el maestro Lucio, que es un experto en el tema, ya lo sé también, me va a convencer después, ya tendríamos tiempo de platicar. No, yo creo que lo que nos está proponiendo Cristian, lo dijo hace rato, propicia el debate y eso es interesante, ¿no? Tenemos aquí la oportunidad de que con estos dos ejemplos que propone Cristian, tenemos todavía la posibilidad de hacer la planeación adecuada a través, no sé, de un pilotaje previo, ¿verdad? Que se haga de las preguntas, pero, por ejemplo, la opción 3 que dice, se preocupa por los alumnos, si nos preocupa mucho por el resultado que pudiera dar en NE, DA o ED, bueno, pues yo la saco y la convierto en una dicotómica y pongo sí o no, y ya, y lo saco, ¿no? El 3. Y luego, como una pregunta de refuerzo, yo diría, esa misma pregunta, yo la transformaría en una múltiple y que diría, bueno, ¿por qué tú consideras que se preocupa por los alumnos? Y ahí me podría poner, pues porque no falta clases, porque me habla con mi nombre, porque siempre responde mis dudas, porque revisa mis tareas y me da una retroalimentación. Y entonces, fíjense, de esta que la sacamos en Likert, se preocupa por los alumnos, la convertimos en nos estaba proponiendo precisamente, ¿no? Una dicotomía y ya somos más directos, más precisos, ¿no? Pero la ventaja es de que Likert quiso proponer esa intensidad, ¿no? Y se vale incluso hasta combinarla, ¿no? No sé si estés de acuerdo, Cristian. Pues volviendo un poco al comentario de María Enriqueta y después comentando el de Lucio, es que yo estoy de acuerdo con ella, porque para ciertos fenómenos o para ciertos constructos, Likert a mí no me gusta, ¿no? O sea, para ciertas cosas que no son tan actitudinales me parece adecuado, pero para actitudes sí, yo prefiero la investigación cualitativa, ¿no? Porque lo que está mencionando Lucio se presta muchísimo para algo cualitativo, porque yo ya identifiqué, el tema de la preocupación por los alumnos. Bueno, preocupación, ¿tú qué entiendes como alumno por preocuparse por ti? Y plan, ya empiezas a discutir, ¿no? Y ya vas identificando cosas y las vas desarrollando. Y en la cuantitativa, pues, después se puede ser un paso posterior. Lo que identifiqué en lo cualitativo, puedo tratar de confirmarlo ya en lo cuantitativo. Ahora, lo que menciona María Enriqueta es importante porque dos cosas clave. La redacción es fundamental, ¿no? Entonces hay que ser muy preciso y eso es un punto que vamos a discutir en la última sesión, en donde la redacción de las preguntas define la calidad de las respuestas que vamos a obtener. Las imprecisiones conducen a errores y efectivamente ese ítem
está muy endeble, ¿no? Porque puede ser 1000 cosas distintas. Yo lo quitaría también, como Lucio. Yo lo trata, o una de dos, o lo defino bien, o mejor lo saco y lo abordo por separado. Entonces, conclusiones, hay que ser súper cuidadosos con la forma en la que se redactan los aspectos para ser muy específico. Y en segundo lugar, cuando yo quiera profundizar en algún elemento, lo puedo hacer como sugiere Lucio, ¿no? Entonces, algún aspecto ya lo puedo tratar más a detalle. Y pienso que vale la pena considerar como útil hacer aproximaciones mixtas. Yo pienso que esa es una tendencia que ya desde hace varios años, ya tiene más de una década, que se viene utilizando, ¿no? En las investigaciones conviene utilizar tanto aproximaciones cualitativas como cuantitativas, porque cada una nos ofrece cosas muy específicas. El planteamiento de Lucio se presta muy bien para algo cualitativo. Y después ya cuando quiera confirmar algún fenómeno, ahora sí ya puedo cuantificarlo, algo más concreto, ¿no? Entonces nos aportan cosas distintas. Muy bien, vamos a avanzar un poquito, siguiendo con este tema de la escala de Likert tan debatido esta mañana. Pero sí, o sea, definitivamente tiene tiene sus partes endebles, ¿no? Entonces hay que considerarlas. Tiene fortalezas porque nos permite avanzar, como mencionaba Lucio, y avanzar hacia cuantificaciones, que eso es un gran paso. O sea, nos permite aproximarnos a una cuantificación de una actitud, por ejemplo, en un estudio sobre política, en investigación de mercado. No es completamente confiable, hay márgenes de error, pero bueno, hay un avance, ¿no? Bien, en el procedimiento, podemos pensar en un procedimiento sencillo para construir una escala de Likert que involucre los siguientes pasos. El primero, como en cualquier escala, es el de la definición del constructo y de los ítems. Entonces, el método de Likert inicia definiendo con claridad el constructo de interés. Repito, eso es para cualquier escala, ¿no? No solo la de Likert. Para cualquier escala que quieras construir, tienes que definir correctamente tu constructo. Constructos mal definidos generan preguntas deficientes y investigaciones poco valiosas. En el caso de Likert, repito, eso es en lo académico, ¿no? Porque en la práctica no siempre se siguen estos pasos, en parte porque ya hay avance. Y en segundo lugar, porque no siempre se tienen recursos, por ejemplo, en este caso, para conseguirte expertos, ¿no? Que se den el tiempo de andar evaluando tu escala. A veces se puede, a veces no. Lo recomendable, de acuerdo con la academia, es de que se utilicen grupos de expertos y que estos expertos se encarguen de generar entre 80 y 100 enunciados o ítems de escalas potenciales. Pensemos que esto es recomendable cuando no existe una escala de Likert y estamos partiendo de cero para evaluar el constructo que nos interesa, ¿no? Que eso es muy poco probable. Cada ítem debe de captar adecuadamente el constructo. Los ítems deben redactarse para reflejar tanto actitudes positivas como negativas hacia el asunto en cuestión, que es el tema de las direcciones que hablamos hace un instante, ¿no? Elegir entre el uso de escalas categóricas o numéricas, que eso tiene que ver con el tipo de tratamiento que queremos dar a los datos. Y los jueces van a calificar la utilidad de cada ítem empleando una escala de 1 a 5 o de 1 a 7, donde 1 es nada útil y 5 muy útil. Entonces, en la parte de abajo ustedes pueden ver un ejemplo en donde tenemos la evaluación de 10 ítems distintos. Pensemos en que estos ítems son los de la escala de Likert que les expuse en la pantalla anterior, ¿no? El 1 sería conoce muy bien la materia, el ítem número 2 sería está entusiasmado con la docencia, etc. Entonces, cada juez, utilizando esta escala que puede ser de 1 a 5 o de 1 a 7, va a calificar la utilidad de cada ítem. Y al final se obtiene por cada juez una sumatoria, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que le dio a todos los ítems a los que juzgué? Entonces, desde esta perspectiva tengo la calificación de ítem por ítem y la calificación total, ¿ok? Entonces, ese sería el primer paso, el de la definición del constructo y de los ítems. El segundo paso o etapa sería el de la selección de los ítems. Y aquí tenemos dos posibilidades.
podemos seleccionar nuestros ítems mediante un ejercicio de empleo de correlaciones bivariadas, o lo podemos calcular utilizando la prueba T. También puede ser que alguien decida usar las dos cosas, es válido. Entonces, vamos a comentar solamente uno de ellos, el de las correlaciones bivariadas. Para calcular el primer paso sería calcular las correlaciones bivariadas entre las calificaciones de los jueces de cada ítem y el ítem total, la suma de todos los ítems individuales por cada encuestado. Finalmente, se descartan los ítems con correlaciones ítem a total bajas, por ejemplo, por debajo del 0.60. Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo de las correlaciones bivariadas desde Excel. En la presentación adjunté un video, si ustedes dan clic sobre la imagen de la mano, lo pueden observar, en donde te explica cómo se hace este cálculo desde Excel. Entonces, básicamente lo que vas a correlacionar son las calificaciones de ítem individual con la del ítem total. En la imagen, lo que ustedes están observando en la parte inferior de este cuadro, en donde vienen las calificaciones de los jueces por ítem y por ítem total, están observando las correlaciones, ¿no? Los coeficientes de correlación. Entonces, si ustedes observan el ítem 1, al final tiene un coeficiente de correlación con la columna ítem total de 0.3. El ítem número 2 de 0.6, el número 3 de 0.6, el 4 de 0.2. Al final, en este ejercicio, únicamente tienen una correlación bivariada importante los ítems 2 y 3. Desde esta perspectiva, de este grupo de 10 ítems, solamente conservaría 2. ¿Ok? Entonces, las correlaciones son ítem por ítem con el ítem total, que el ítem total es simplemente la suma de las calificaciones de todos los ítems. ¿Ok? Doctora, aquí sería conveniente decir que se ocupa TD Student porque estamos hablando de un número menor a 30. Eso es una buena observación. Por ejemplo, en el caso de la TD Student sería no necesaria, bueno, sí. Sí, es menor o igual a 30. Exacto, para números menores iguales a 30. Cuando pero ya son mayores se usa la distribución normal. Así es. Pero también, en este caso, utilizamos la prueba TD Student porque nos sirve para comparar las medias de grupos diferentes, que sería la segunda alternativa. La comento rápido para que quede claro. Entonces, utilizaríamos la TD Student porque vamos a dividir nuestra muestra. En este caso son solo 10 jueces, pero podríamos utilizar más. Y estamos evaluando solamente 10 ítems, pero en teoría deberíamos de tener una lista muy larga. De acuerdo con la academia, pues 100 es lo deseable, pero eso no es práctico siempre. Pero bueno, tendríamos una muestra más grande en la realidad si nos ciñéramos a lo que nos está proponiendo el texto. Entonces, lo que nos dice el segundo procedimiento empleando la prueba T es dividir esta muestra en dos grupos, ¿no? Tendríamos un grupo con las calificaciones más altas, utilizando los cuartiles superior, y un grupo con calificaciones muy bajas, empleando el cuartil inferior. Entonces, de cada uno de estos cuartiles voy a calcular el promedio de cada ítem, y ahora sí, aplico la prueba de TD Student para identificar los valores altos, ¿no? Haciendo la comparativa de estos cuartiles superior e inferior. Entonces sería otro medio en donde está considerando principalmente comparativa entre dos grupos con medias distintas, ¿no? Entonces, en el caso de que deseen utilizar la TD Student, aquí estoy poniendo otro video en donde te explica cómo calcularlo también en Excel. En realidad, los dos procesos son sencillos. El que comenta, el criterio que se comentó hace un rato de que se utiliza porque la muestra es pequeña, es correcto también, ¿no? Aunque aquí el criterio concreto para emplear la TD Student es eso, porque se están comparando dos grupos con medias diferentes. Bien. Oye, Cristian, vaya, muy ligeramente, ¿y cuándo entonces empleo yo el de coeficiente de Cronbach? Bueno, no recuerdo exactamente cuál es el criterio.
porque también nos mide el índice de correlación, ¿no? El coeficiente de correlación. Yo lo he visto mucho en el programa SPSS. Nos marca el student, nos marca índice de Cronbach. Y hay otro, Goodman creo que también lo maneja. Y Doctor, es por el comparativo que está utilizando TD Student. Sí, por ejemplo, son dos entre cosas. Grupos. En relación con la primera pregunta, el de la correlación, tú puedes utilizar diferentes medidas de correlación, cada una tiene diferentes criterios. Entonces, independientemente de cuál sea el tipo de correlación concreto que utilices, ese sería un tipo de procedimiento, el número 1. La otra alternativa sería utilizar la prueba TD Student. Digamos que el criterio clave para decidir es el siguiente. Si tú utilizas una correlación bivariada, ya sea la de Cronbach o cualquier otra, el criterio es que yo voy a utilizar la muestra total. Entonces, yo tengo todos los datos, hago la correlación completa de todas las calificaciones de todos los jueces una por una y la correlaciono con el ítem total. Punto. En el caso de que tú decidas utilizar la prueba TD Student, es porque vas a dividir esta muestra total en dos conjuntos. Empleando como referencia los cuartiles, voy a comparar las medias de los jueces con las calificaciones más altas en contraste con la de los jueces con las calificaciones más bajas. Entonces, al final, los dos procedimientos son válidos. O sea, ya sea que tú hayas preferido utilizar el primero, que es un poco más sencillo porque no tienes que dividirlo, o que decidas utilizar un método a través de la prueba TD Student, que es el siguiente, que es separando la muestra. Como sugerencia, utiliza los dos. O sea, porque en realidad son sencillos. Entonces, sí, comparas los dos resultados y ya tú decides cuáles van a ser los ítems con los que al final te vas a quedar. Entonces, esa sería mi recomendación. Por ahí mencionaron algo, no sé si lo quieren mencionar de nuevo, porque no lo escuché bien. Creo que la doctora... Ay, no me acuerdo. ¿Quién lo mencionó? Betty estaba haciendo precisamente ese comentario, ¿no? Ah, ok. Sí. No sé si quiere abundar en eso o avanzamos. Ok, avanzamos y si quiere abundar, pues adelante y me interrumpe, no pasa nada. Entonces, el segundo elemento, al final, el investigador también puede usar su juicio para obtener este conjunto relativamente pequeño de ítems, que puede ser de 10 a 15, que arrojen correlaciones altas o una discriminación fuerte. Correlaciones altas calculadas a través de esta correlación bivariada, que puede ser a través de la correlación de Cronbach, o discriminaciones fuertes con valores T altos. Entonces, solamente para concluir, la correlación la utilizo cuando voy a evaluar todos los datos de la muestra y la T de Student cuando voy a dividir la muestra entre calificaciones altas y bajas, ¿no? Y ahí la referencia son los cuartiles. Entonces, como sugerencia, si tienes tiempo, haz las dos cosas y contrástalas. Porque al final hay este último paso, el número 2, es un poco cualitativo y subjetivo, ¿no? El investigador es el que va a decidir, ok, lo que me arrojan los estadísticos, ¿tiene sentido para mí o no? Entonces, esa es otra debilidad de la escala de Likert, ¿no? Que al final el investigador puede decidir que un aspecto que para él era importante, pero que estadísticamente no fue significativo, pues quizá pueda tomar la decisión de incluirlo, ¿no? Porque le interesa evaluarlo. Entonces, al final siempre hay este proceso de juicio en donde tú, en función de los resultados de estos dos estadísticos, ya decides si discriminas o si dejas estos datos como tal o si agregas o modificas algo. Bien. La tercera etapa, la asignación de escalas de medida. Una vez que ya decidí que mi lista de muchos ítems se convierte en una segunda lista pulida, pequeñita, a lo mejor de 10 ítems o menos, ahora les tengo que asignar un valor numérico, ¿ok? Y es lo que comentamos hace un rato. Ese valor numérico depende del tipo de dirección que tenga el enunciado o la declaración que se está evaluando. Si es una dirección positiva o si es una dirección negativa.
En la parte de abajo pueden ver un ejemplo en donde se presenta una codificación de categorías tanto positiva como negativa. En la pregunta que dice si conoce bien la materia, ahí se está planteando una afirmación con una dirección positiva, y eso implicaría que al muy de acuerdo se le asigna la codificación más alta, que sería 5 puntos, y a la calificación negativa se le asignaría un número 1. En el siguiente ítem se está evaluando un enunciado que se planteó con una carga negativa, entonces la codificación se invierte. El muy de acuerdo se vuelve 1 y el muy en desacuerdo se convierte en 5. Recordemos que al final estos códigos son los que nosotros vamos a evaluar en nuestro paquete estadístico, que puede ser el mismo Excel o que puede ser algún otro software como el SPSS, etcétera. El que ustedes decidan o con el que se sientan más cómodos, ¿no? Entonces, a estos datos son a los que les vamos a dar el tratamiento, ya sea para sacar las frecuencias, para medir alguna tendencia central, realizar algún otro tipo de estadístico, etcétera. Doctor, Diga. Aquí se corre un riesgo muy grande entre mezclar ítems que van a dar respuestas positivas y respuestas negativas, porque llega un momento que a quien está contestando una encuesta le ocasiona una confusión y puede contestar mal de acuerdo a las escalas. Ha sucedido mucho este tipo de situaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos controlar esta parte? Fíjate que es una muy buena pregunta y es un poco lo que mencionaba Ricardo, me parece, hace rato, ¿no? En donde decía que cuando un alumno menciona que conoce bien que el profesor conoce bien la materia y le asigna una calificación de 5, y después en una pregunta con una carga negativa que dice hace demandas irrazonables y dice que está muy de acuerdo, pues estamos teniendo posturas contradictorias de un mismo encuestado, ¿no? Es un poco lo que tú mencionas, de que esas posturas contradictorias pueden ser producto de que el encuestado simplemente calificó mal porque no lo leyó y solamente lo contestó rápido, o puede ser porque realmente expresa una contradicción, ¿no? Algo real que él está viviendo que puede ser posible. En teoría, la solución sería esta mezcla. Ahora, otro mecanismo para resolverlo, francamente, yo no lo conozco. O sea, básicamente el mecanismo que la escala te ofrece para solucionarlo es esta combinación. Pero más allá de eso, no hay otro, ¿no? Entonces, esa sería una debilidad de la escala. Probablemente una forma de resolverlo sería a través de una redacción muy precisa, como tratando de que se expongan los diferentes aspectos de una forma correcta para que la persona pueda distinguir claramente el sentido que expresa ese aspecto, el diseño de la encuesta mismo, pero poco más. Entonces aquí volvemos al punto, si realmente esta escala es el medio que tú necesitas para evaluar determinado fenómeno. Quizá la alternativa sería irnos por otro tipo de aproximación, una cualitativa. O complementarla, ¿no? O complementarla, que esa es una muy buena observación. Puedes utilizar un par de preguntas adicionales que te sirvan para confirmar. Por ejemplo, utilizas esta escala de Likert y en un par de aspectos que consideres clave, lo vuelves a preguntar para identificar si existe consistencia en la respuesta del sujeto. Si notas que no existe consistencia, una alternativa estadística sería eliminar a ese sujeto, ¿no? Sacarlo como una posible causa de error. Ok, gracias. Sí, pero la observación me parece muy buena porque al final, pues ahí estamos observando ciertos límites de la escala, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando ahora, debatiendo sobre qué tan eficiente puede ser. Bien,
La etapa cuarta, que es la integración del puntaje de actitud del ítem total, se calcula de una forma muy sencilla y probablemente esa sea una de las razones por las que esta escala se utiliza tanto, que consiste básicamente en una suma. Entonces, en el ejemplo que están viendo, en la parte derecha de la pantalla se observa el ejemplo 2, en donde viene el ejercicio de integración del puntaje, y tenemos dos casos en donde los encuestados 1 y 2 asignaron a cada una de las preguntas o ítems las calificaciones que observan ustedes, y que al final nos arrojan totales de 37 y 17 puntos cada uno. Entonces, a partir de sus resultados ya pueden sacar conclusiones, y vale la pena recordar que estas escalas, como menciona como mencionan en la diapositiva que les estoy presentando ahora, en la sección de presentación en las claves, eso no hay que perderlo de vista. La escala de Likert no mide la actitud como tal, simplemente muestra la intensidad de un punto de vista de un encuestado en relación con lo de otro, que es lo que nosotros estamos observando ahora en este ejemplo número 2, en donde podemos observar que el encuestado número 1, en comparación con el número 2, tiene una valoración, un punto de vista más alto con respecto a otro en relación con un conjunto de aspectos, ¿no? Básicamente eso es lo que nos ofrece esta escala. ¿Es un avance importante? Sí, porque nos está dando la oportunidad, nos está presentando una vía para cuantificar, en este caso, fenómenos complejos como las actitudes o las opiniones. ¿Es preciso? Bueno, ya vimos que hay detalles, ¿no?, que se pueden corregir. El que mencionaba hace rato Beatriz es una cuestión importante. O sea, si las personas se confunden entre estas direcciones positivas o negativas, pues ya hay una posibilidad de error, ¿no?, importante, que podemos corregir con esas medidas, tipo incluir preguntas de confirmación o eliminar las respuestas de un encuestado, pero eso no es suficiente. Entonces, hay que tener cuidado con el empleo de esta escala. Bien, vamos a hablar ahora sobre el tema de los índices. Lo voy a mencionar muy rápido. El tema que quería comentar con ustedes el día de hoy lo pasaremos para la siguiente sesión. Es un tema más sencillo, que es el de las preguntas y el orden de las preguntas, y sobre todo vamos a hablar sobre 10 consideraciones importantes al momento de diseñar nuestro formato de encuesta. Es relativamente más sencillo, pero es muy importante, ¿no?, porque marca la diferencia el orden de las preguntas, cómo se redactan. En ese proceso se puede caer la investigación también, por ejemplo. Se los voy a compartir, hoy lo voy a subir para que lo puedan leer y en la siguiente clase lo podamos comentar. Voy a tratar de que ese tema, bueno, vamos a reducir un poco el abordaje de ese tema, porque hay otro importante que no me gustaría dejar en el tintero, que es el de la validez. Entonces, al respecto hay un ejercicio que les quiero plantear para la siguiente semana. Lo comento en unos 2 minutos. Nada más termino de exponer esto, porque ya nos estamos aproximando al final de la sesión de hoy y solo nos queda una más. Entonces, yo una vez les voy anticipando que espero que les sea útil, ¿no?, estas sesiones que estamos teniendo. Bien, el tema para cerrar este conjunto de asuntos sobre las escalas es el del índice. Un índice es una puntuación compuesta derivada de la agregación de medidas de múltiples constructos llamados componentes. A diferencia de la escala unidimensional, el índice es adecuado para el análisis de escalas multidimensionales. Eso significa que son escalas que se utilizan para capturar o evaluar fenómenos que tienen varias dimensiones, o bien que están incorporando constructos distintos. Entonces, se diferencia de las escalas, me estoy refiriendo a las escalas anteriores, en que estas, los índices, aunque también agregan medidas, dichas medidas miden diferentes dimensiones, o la misma dimensión de un solo constructo.
Además, los índices por lo general combinan valores objetivamente medibles, tales como el ingreso o el precio. Mientras que las escalas están diseñadas para medir construcciones subjetivas o de juicio como la actitud, el prejuicio o la autoestima, los índices tienen un enfoque marcadamente cuantitativo. El proceso de construcción de un índice es similar al de scaling. Comienza por conceptualizar o definir el índice y sus componentes. Se operacionaliza y mide cada componente. Se crea una regla o fórmula para calcular el puntaje del índice. Y después se valida el índice empleando datos existentes o nuevos. Como ejemplo solamente, para ilustrar, les quiero presentar una propuesta que yo hice para evaluar el proceso de estructuración de los mercados educativos en la educación superior. Entonces, básicamente yo lo que estoy proponiendo es de que la estructuración o transición de un modelo burocrático a uno de mercado, en cualquier nivel educativo, no solo la educación superior, comporta 3 procesos. Entonces, aquí estaríamos hablando de 3 constructos distintos que componen el mismo fenómeno, que es esta transición hacia el modelo de mercado. Cada uno de estos procesos, que aquí yo propongo 3, esta transición implica un proceso de liberalización, un proceso de privatización y un proceso de transnacionalización. A su vez, cada proceso se compone de una serie de subprocesos de tácticas y cada táctica la operativizo a través de un conjunto de indicadores, que son los que ustedes están viendo solamente indicados los números a la derecha. Por ejemplo, uno de los elementos clave o de los subprocesos clave del proceso de liberalización es la descentralización del sistema. Y para eso, pues yo propongo 3 indicadores. Al final, mi propuesta es de que cada uno de los indicadores se evalúa en una escala de 0 a 1 y que el índice se integra mediante un promedio simple. Entonces, básicamente, la construcción de los indicadores implica el ejercicio que ustedes están observando a los que se siguieron en la escala de Likert, ¿no? Hay un proceso de selección, en este caso no tanto de los ítems, sino más bien de los componentes del fenómeno, que aquí son tres constructos distintos. Cada constructo se desagrega en una serie de componentes y estos componentes se operativizan en indicadores. Grosso modo, esta sería la lógica detrás de este proceso. Como sugerencia, les dejo este texto que me parece muy útil de Camacho y Horta, en donde se habla sobre la metodología para la construcción de índices compuestos, pensando en si a alguien le interesa el tema, pueda abordarlo específicamente. La construcción de índices es súper útil en la investigación social, pero pues obviamente como las escalas tienen sus límites. Bien, con eso dejamos este tema. Quiero compartirles la actividad que tengo planteada para la última sesión con la que cerramos ya este curso. En lo que abro este archivo, me gustaría preguntar si alguien tiene algún tema sobre alguna observación, duda sobre lo que acabo de presentarles ahora. Ya estamos listos, bien. Yo nada más quisiera comentar de la actividad que nos dejó. Bueno, lo que me ha dejado a mí es darme cuenta de qué tan profundo tenemos que ir, ¿no? Porque Sí. apareciera algo tan simple, ¿no? Yo empecé haciendo mi dimensión y mis indicadores y luego los subindicadores y me di cuenta que, bueno, aunque tengo conocimiento de algunos de ellos, tuve que volver a revisar cada uno de estos para ver si eran, pues, viables, ¿no? Y cuando veo, hice un árbol de decisión y, bueno, esto ha crecido bastante, ¿no? Y luego todavía llevarlo a escala, pues es un trabajo que aparentemente se dice rápido, pero que tiene que ser bien trabajado y bien pensado. Entonces, solo quería comentarle eso. Exacto, a mí también me gusta mucho ese comentario porque me ha pasado, ¿no? O sea, en ocasiones parece que ya llegaste al final
es como este ítem que mencionó Enriqueta y que después también analizó Lucio, el de si se preocupa por el docente, por el alumno, que cuando lo revisas dices, bueno, esto sigue estando muy amplio, ¿no? Entonces puedes seguir profundizando. De lo que hablas es del refinamiento, ¿no? Este nivel en el que voy puliendo mis dimensiones, en el que voy puliendo los aspectos y van saliendo cada vez nuevos indicadores. Entonces, es una actividad muy demandante en el fondo, ¿no? Porque hay varios puntos que si no cuidas pueden conducirte a error, ¿no? Sí, sí, que yo no había visualizado y que a la hora que empiezo a hacer como un árbol de decisiones, empiezo a ver todas las opciones que tengo y bueno, sí es bastante dedicarlo. Y a veces cuando se emite una encuesta, se hace con tanta facilidad y bueno, hacerlo como se debe de hacer, bueno, sí hay que invertirle tiempo. Hay que invertirle tiempo. Por ahí les ponía un ejemplo que me parece que no viene en la presentación que les voy a compartir hoy sobre estas encuestas en política de Consulta Mitofsky, varias de esas, en donde más que encuestas son herramientas políticas, ¿no? O sea, no se construyeron con la seriedad que uno pensaría. Y ahí se ve otra aplicación de la encuesta, ¿no? Como una herramienta de construcción de tendencia más que de conocimiento. Bien, muy buena observación, yo coincido con ella. Les quiero comentar ahora los criterios para la última actividad. La última sesión, originalmente la tengo pensada para realizar dos actividades. Vamos a realizar un seminario de trabajo en donde quiero que con todo el grupo revisemos un par de sus actividades anteriores. Por ejemplo, lo que menciona ahora Beatriz, pues discutirlas con ustedes, comentar, ver cómo se desagregó el constructo de su interés en dimensiones, ver cómo cada dimensión dio lugar a una serie de aspectos, ver cómo ese aspecto lo tradujeron en una pregunta, etcétera. Entonces, eso lo quiero discutir aquí entre todos, ¿no? Y en segundo lugar, quiero que realicemos un foro de discusión, y para ese foro de discusión es que voy a plantear a continuación un conjunto de observaciones. Estas dos actividades les quiero dedicar tiempo. Eso significa que la diapositiva que les voy a compartir, la de la sesión número 3, en donde habla sobre las preguntas y los 10 criterios para construir una encuesta, la vamos a sacrificar un poquito. Ya quedaría para que ustedes lo lean con calma y si tienen alguna duda lo podamos abordar si resta tiempo en la sesión que viene. Es un tema muy importante, pero me parece que la explicación que requiere es un poco menor que los temas que estamos hablando ahora. Bien, entonces lo que les voy a proponer para este foro de discusión es lo siguiente. Consulten estos documentos, validez 1, validez 2, validez 3. Les estoy dejando los links. Y una vez que los hayan leído, les voy a pedir que ustedes tomen nota sobre estas 10 preguntas, ¿no? No necesariamente ustedes tienen que dar una respuesta con sus propias palabras, simplemente pueden copiar y pegar lo que mencionan los textos y anotarlo, ¿no? Entonces, las preguntas son, ¿cuáles son los requisitos o cualidades que debe satisfacer un instrumento de medición? 2.2, escribir una breve síntesis del significado de cada uno de esos requisitos o cualidades, etc. Entonces, las notas, respuestas, fragmentos que hayan copiado y pegado, intégrenlos en un documento de Word que me van a enviar, ténganlo a la mano, porque en ese foro de discusión abordaremos estos 10 puntos, ¿no? Me gusta que nos apoyemos en los textos. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 3, donde dice, explica empleando ejemplos cada uno de los diferentes tipos de validez, literalmente ustedes pueden recurrir al texto tal cual, lo leemos acá y leyéndolo,
vamos precisando, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, leer textos en conjunto porque así no perdemos información importante, ¿no? O sea, el texto menciona algo en concreto que probablemente no quede claro y lo podemos desarrollar ya mediante la discusión. Entonces ese sería el ejercicio para la siguiente sesión, que básicamente tendría estas dos actividades centrales, ¿no? El seminario de trabajo para que leamos sus actividades, específicamente la que me enviaron para la sesión de hoy, y en segundo lugar este foro de discusión, ¿no? En donde vamos a abordar en lo general el tema de la validez. ¿Ok? Entonces, solamente para concluir, que ya nos queda un par de minutos, les quiero hablar sobre la estructura de los contenidos que van a encontrar en la presentación del día de hoy. Para que sepan de qué trata, intentaré, si es posible, dedicarle algunos minutos en la última sesión, dándole prioridad a las actividades que les acabo de mencionar. Entonces, en este documento básicamente se habla de dos temas principales. La encuesta, una vez más volvemos a repetir que es una encuesta, damos algunos conceptos adicionales sobre qué es la encuesta y se abunda un poco más también en el tema de las preguntas, de los dos grandes tipos de preguntas que hay, sus diferentes características, cuándo se pueden aplicar, para qué situaciones es más útil una pregunta abierta, para qué situaciones es más útil una pregunta cerrada, las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de preguntas. Y por último, se habla sobre el diseño de la encuesta y se presentan 10 recomendaciones. ¿Son las únicas recomendaciones o las mejores? Quizá no. Probablemente haya más recomendaciones y quizá haya alguna que sea mejor, pero me parecen muy útiles. Entonces, les sugiero bastante que le den que revisen este punto. Por ejemplo, sobre las recomendaciones. Una de esas recomendaciones es la que mencionaba, se asocia con una de las observaciones que hizo Enriqueta por ahí, en donde el ítem, por su redacción, estaba sujeto a dudas, ¿no? O sea, generaba dudas porque no especificaba. Era el ítem sobre si el profesor se preocupa por el alumno, pues no especifica qué, ¿no? Me parece que Lucio después decía, se preocupa por mí en qué sentido, ¿no? Por mi salud, o si estoy viniendo a clases, o si estoy dominando los temas o no. Una de esas recomendaciones que vienen en este documento es la 6, que es la elección de las palabras y la sintaxis, ¿no? Tiene que ver con cómo voy a redactar esta pregunta y si la redacción traduce el contenido y la estructura de la pregunta de una forma que sea clara y fácil de entender para el encuestado. Entonces, en esta sección del documento que les compartiré hoy, pues pueden encontrar estas diferentes recomendaciones que son muy prácticas sobre cómo organizar el formato de la encuesta, en qué orden deben ir las preguntas, cómo redactarlas, cuestionarse sobre si la pregunta es necesaria o no y si la debo de incluir en la encuesta al final o no. Habla sobre el proceso de pilotaje, que también por ahí se mencionó en alguno de sus comentarios, que es clave también. Una vez que tengo la encuesta, vale la pena hacer un ejercicio de encuesta piloto, en donde esta encuesta la someto a un grupo de personas para evaluar si hay errores, ¿no? Errores de todo tipo. Errores desde la estructura de la encuesta, errores sobre la redacción de alguna pregunta en particular, nos ayuda a tomar decisiones sobre la extensión misma de la encuesta, etc. Entonces, es un documento bastante práctico, me parece que puede ser de mucha utilidad para integrar la encuesta. Muy bien, pues dicho eso, con este comentario cerramos la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si alguien tiene alguna observación, adelante. Si no, les deseo un muy buen fin de semana. Disfrútenlo mucho. Y como siempre, ha sido un gusto reunirme con ustedes esta mañana. Estuvo interesante el debate sobre esta escala de Likert.
Gracias, Buenas Cristian. tardes, gracias. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias. Cristian. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos.